Este es Minos. Residía en la ciudad de Nosos y fue fundador de la civilización minoica que recibe su nombre Minos. Tras la muerte de su hijo Androgeo, Minos decidió atacar a Atenas y además lanzó una serie de maldiciones que provocaron que el territorio ateniense sufriera sequías y hambre. A cambio de la paz, los atenienses debían de enviar 7 hombres jóvenes y 7 doncellas para alimentar al Minotauro. Un año Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, marchó voluntario con los jóvenes para poder matarlo y así liberar a su pueblo del tributo. ¿Pero qué pasó después? La hija de Minos, Ariadna, vio a Teseo y se enamoró de él, por lo que decidió ayudarlo, con la condición de que se casara con ella y se la llevara lejos de su temible padre. Teseo aceptó, y así fue como Ariadna le regaló un ovillo, como lo que podemos ver aquí, para que una vez en el laberinto fuera desenrollándolo y pudiera servirle de guía para indicarle el camino de vuelta. ¿Y después? Cuando Minos supo que Teseo había matado al Minotauro, montó un cólera, por lo que Teseo tuvo que apresurarse en la huida en la que le acompañó Ariadna. Pero ella nunca llegó a ver la tierra de Teseo, Atenas, pues en una escala que él hizo en la isla de Naxos, la abandonó dormida en la orilla. Pero Ariadna se olvidó de sus penas de amor con el dios Dioniso, quien se había enamorado profundamente de ella. Se casó con ella y la llevó al Olimpo. Pero, después de escuchar toda esa historia, ¿quién fue el Minotauro? El rey Minos prometió a Poseidón que sacrificaría lo primero que saliera del mar. Poseidón hizo salir un toro, pero Minos lo encontró tan hermoso que lo incorporó a sus rebaños. Este dios, enfurecido, ¿qué hizo? Hizo que la reina Pasífae, esposa del rey Minos, se enamorara de este animal. Dédalo construyó una vaca de madera dentro de la que estaba escondida Pasífae. El toro se apareó con la vaca de madera y Pasífae quedó encinta, pariendo un horrible monstruo. Vamos a verlo. Mitad hombre, mitad toro, el Minotauro. Minos le pidió a Dédalo, el mejor arquitecto de toda Grecia, que le hiciera un laberinto, con el que Minos encerró al Minotauro y para que nadie supiera cómo salir de él, encerró también a Dédalo y a su hijo Ícaro. ¿Qué hicieron estos dos? Ellos dos estuvieron allí encerrados durante mucho tiempo. Desesperados por salir, se le ocurrió a Dédalo la idea de fabricar unas alas con plumas de pájaros y cera de abejas, con las que podrían escapar volando del laberinto de Creta. Antes de salir, Dédalo le advirtió a su hijo Ícaro que no volara demasiado alto, porque si se acercaba al sol, la cera de sus alas se derretiría, y tampoco demasiado bajo, porque las alas se mojarían con el agua y estarían demasiado pesadas para poder volar. ¿Qué hizo Ícaro? Empezaron el viaje y al principio Ícaro obedeció sus consejos, volaba al lado suyo, pero después empezó a volar cada vez más alto y olvidándose de los consejos de su padre. Se acercó tanto al sol que se irritó la cera que sujetaba las plumas de sus alas, cayó al mar y se ahogó. Dédalo recogió a su hijo y lo enterró en una pequeña isla que más tarde recibió el nombre de Icaria. El mito, donde también sale Minos, que no podía faltar, es el del cabello púrpura. ¿Cómo empezó todo? Bueno, este es Niso, rey de Megara. Tenía un mechón de cabello púrpura que le habían advertido que nunca había de cortarse. Su trono solo estaría seguro si lo conservaba. Incluso cuando Minos, rey de Creta, sitió la ciudad, Niso pensaba que no iba a sufrir ningún daño mientras no perdiera ese mechón. ¿Qué pasó? Escila, que tomó la costumbre de observar a Minos desde lo alto de la muralla de la ciudad, acabó por enamorarse locamente de él y no se ocurrió otra forma de atraer su atención que llevar el mechón púrpura de su padre, con el que así podría conquistar Megara. Y así lo hizo. Lo cortó mientras su padre dormía, como podemos ver en esta foto. Y, llevándoselo a Minos, confesó lo que había hecho. Él se apartó horrorizado y la echó de su presencia. Conquistada la ciudad, cuando los cretenses estaban ya botando sus naves para volver a casa, Escila llegó corriendo a la orilla y tirándose al agua agarró el timón del barco que llevaba a Minos.
y después... Pero en ese momento, un gran águila se lanzó en picado sobre ella. Era su padre, a quien los dioses habían salvado convirtiéndolo en pájaro. Aterrada, la chica se soltó y hubiera caído al agua si de repente no se hubiera convertido en... Ahora lo veremos. También en un pájaro, llamado marinete. Se podía distinguir por sus patas amarillas y sus ojos escarlata. Algún dios se compadeció de ella, porque a pesar de ser una traidora, si pecó fue por amor. Aunque cometió dos errores fatales: traicionar al ser más querido, su padre, y amar al más odiado, Minos. Y para finalizar, una curiosidad. El famoso Palacio de Knossos, excavado a principios del siglo XX, tiene su origen en ese periodo y contiene unas situaciones que bien pudieron inspirarse en el mito del laberinto. Espero que os haya gustado.